Hola familia, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los aportes de la Iglesia en el Perú, en el ámbito educativo. Brevemente tenemos que decir que la educación de hoy no es como la de antes y por lo tanto en un breve recorrido veremos cómo ha sido antes. Pues en la época antigua solamente los emperadores, sus familias tenían acceso a la educación. Pero ya con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y el surgimiento de monasterios es que los fieles de todas las clases sociales podrán tener acceso a la educación. Esto en la época antigua. Ya en los siglos más recientes surgirá la universidad cercana a las catedrales, por eso en las universidades existen lo que son las cátedras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la Iglesia la que promovió muchísimo la educación a los distintos niveles. Vendrá luego la época colonial, cuando nuestro país es colonizado por los españoles, como lo sabemos, ¿verdad? Y uno de los temas más importantes que trabajará la Iglesia será el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque era necesario recordar a todos la dignidad de la persona. Eso es lo que nos trae Jesucristo, velar por nuestra dignidad también, además de todo lo que cuenta la revelación. Entonces, puesto que todos somos iguales delante de Dios, todos también tenemos acceso a la educación. Surgirá uno de los grandes personajes que será Santo Toribio de Mogrovejo en el siglo XVI, quien promoverá los estudios a distintos niveles, sobre todo en nivel básico escolar, pero también hasta las universidades. Una de las universidades más famosas es la Universidad de San Marcos de Lima, que existe hasta el día de hoy, tiene más de 500 años de historia, bueno, casi 500 años de historia, y el día de hoy estudian ahí más de 40.000 estudiantes y hay 20 facultades. ¿Qué es lo que ha promovido siempre la Iglesia? Pues la enseñanza para todos, la defensa de sus derechos, una educación básica que podamos tener nosotros, el ámbito social, velando siempre el bien común. Pues bien, terminada la época colonial, entra la época republicana. Otro personaje también perteneciente a la Iglesia era un sacerdote llamado Toribio Rodríguez de Mendoza, que será uno de los próceres en la independencia del Perú. Él, junto con también tantos otros miembros de la Iglesia, promoverán la igualdad de educación para los indígenas como para los criollos. Es así que la influencia de la Iglesia y bueno también de este personaje llevará a que el Tribunal Constitucional el día de hoy reconozca a aquellas personas que defienden los derechos humanos otorgándole una medalla en nombre de este sacerdote. Pero no solamente ha estado este sacerdote, han estado muchísimos movimientos trabajando en el ámbito educativo, no solamente laicos, sino también sacerdotes, monjas, todo un aparato para que llevemos al hombre a su plenitud. Los colegios Fe y Alegría, por ejemplo, son otro claro ejemplo que ha venido trabajando en todos los sectores más necesitados de nuestro país. Están actualmente en más de 21 regiones de nuestra sociedad, allí donde el colegio y el Estado a veces no puede llegar. Ha dado en el Perú un trabajo a más de 7.000 profesionales en el ámbito educativo y colegios parroquiales ligados a la Iglesia, existen más de 800 actualmente en el Perú. Pero bueno, estas cifras son en realidad muy bajas si tomamos en cuenta que todos los alumnos que se forman en un colegio católico siempre van a tomar como base la dignidad de la persona. ¿Y por qué enfatizo la dignidad de la persona? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Si sacamos a Dios de esta base, la dignidad de la persona se cae y por lo tanto se crean conflictos sociales que no se imaginan, queridos chicos. Pues bien, por eso la Iglesia también ha puesto a nuestro servicio la doctrina social de la Iglesia que nos dice cómo podemos vivir de buena manera en una sociedad, respetándonos unos a otros en todos los aspectos, no solamente religiosos, sino que este documento ya se penetra en aquellas realidades más cotidianas, el estudio, el trabajo, la salud, la política, cómo convivir bien para que todos podamos alcanzar nuestro fin. Y por último también la Iglesia ha puesto las bases para fundamentar el derecho canónico, aquellos ámbitos judiciales en los que se respetan los derechos de cada persona.